Ahorita estamos hablando mucho de las características, ¿no? Pues que tenga componentes, que tenga atributos, datos, variables, ¿no? Pero esos son cosas que lo componen. Pero en sí un objeto es un contenedor y lo podemos ver así, como una caja, literalmente, ¿no? Cuando nosotros vemos la definición de un objeto en la vida cotidiana, pues yo te puedo decir que un objeto es cualquier cosa, ¿no? La computadora con la que están tomando la clase es un objeto, sus llaves son un objeto, incluso tal vez una persona puede ser un objeto, ¿no? Si lo estamos categorizando. Entonces, la definición de objeto es un poco abstracta si la están viendo desde ese punto, ¿no? Porque puede ser cualquier cosa. Y justamente un objeto es un contenedor porque nosotros le damos los atributos, que aquí viene lo que ustedes van mencionando, ¿no? Son estas pequeñas características que nosotros vamos dándole a lo que es cualquier funcionalidad. En este caso, primero tenemos que aterrizar qué es el objeto, ¿no? Porque a partir de aquí es donde nosotros le vamos dando su uso. Y vamos a hablar sobre una lámpara, ¿no? Un foco. Siendo más específico, la lámpara. Una lámpara es un objeto, pero esa lámpara tiene características. Como que tiene un diseño, tiene ciertas texturas, materiales, tiene un funcionamiento, tiene un uso, tiene una forma de consumo de energía, tiene ciertas cosas, ¿no? Y a partir de ahí nosotros podemos compartimentalizar o segmentar en grupos cada una de las características que tiene esa lámpara, ¿no? Para que no nos confundamos entre lo que es una lámpara y lo que es una linterna, o lo que es una luz, o lo que es un foco, ¿no? Y aquí viene mucho, y tal vez ustedes lo van a empezar a ver porque ahorita está muy de moda todo lo de inteligencia artificial, que viene siendo este reconocimiento de imágenes, ¿no? Para generar nuevas imágenes a partir de un prompt, ¿no? Cómo la computadora determina qué es una cosa, ¿no? Qué es un objeto. Porque sí, yo te puedo pasar 50 imágenes que tengan atributos similares a los de una lámpara, pero no por ello tienen que ser una lámpara. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que empezar a discernir en las características únicas que tienen los objetos. Y justamente así es como lo hacen las inteligencias artificiales. Tienen que separar y segmentar el uso que tiene este tipo de pues objetos para que luego puedan identificarlos y crear nuevos, ¿no? Y y bueno, más bien nosotros lo hacemos empíricamente, ¿no? Conforme vamos aprendiendo y vamos descubriendo en la vida qué son las cosas, le vamos dando contexto, ¿no? Al inicio, pues no entendemos muy bien qué es una manzana y qué es una cuchara, si se dan cuenta, ¿no? O sea, cuando ustedes son bebés, pues no tenemos una noción de qué es una cosa. Y me gusta mucho empezar con este tema porque así es como ustedes tienen que empezar a ver las cosas. O más bien a volver a aprender qué son las cosas. Porque normalmente creemos que, pues ya como tenemos el conocimiento establecido, creemos que así son. Pero realmente hay más de. Entonces justamente la definición de qué son las cosas son las que vamos a estar redefiniendo, vamos a estar refactorizando y creando nuevas definiciones. Y mucho de eso viene de su pensamiento lógico. Poco a poco quiero que empiecen a pensar un poquito más estructurado, ¿va? Quiero que ustedes vayan resolviendo problemas, pero no solamente de la forma hecha, ¿no? O sea, existen muchas formas de resolver los problemas, pero nosotros normalmente las resolvemos de la manera que ya nos la dicta la sociedad, ¿no? Y esto puede venir siendo desde una receta hasta ciertos procesos más complejos, ¿no? Hay unos que son más estrictos y hay unos que son más libres. Y justamente la programación es libre porque podemos enfocarnos en distintos ángulos de un mismo problema, ¿va? Por ello es que vamos a empezar a ver qué son las clases, que en este caso es darle significado a las cosas. Y cualquier cosa que ustedes estén viendo necesitan ser aterrizadas, ¿va? Por eso mismo, si en algún momento no entienden cómo funciona una cosa, váyanse a la raíz, ¿no? Ah, pues, y esto puede ser para el día a día, ¿no?
Imagínense que su lavabo no funciona. Bueno, pues la primera parte aquí es decir, bueno, mi lavabo no funciona porque pueden existir estos problemas principales, ¿no? Uno, que no tenga agua, ¿no? Dos, que se haya tapado la tubería. Tres, que no funcionen las manijas. Cuatro, que esté tapado la parte superior, ¿no? O cuatro, que esté rota la manguera y se esté cayendo el agua, ¿no? Bueno, a partir de eso, pueden empezar a descartar las que ustedes crean que son las que no son. En este caso, pues tal vez sí tienen agua, no está tirando agua, pero tampoco está sacando agua por la manija, ¿no? Entonces, ahí ustedes empiezan a ver las distintas formas de solucionar un problema. Y después tienen que empezar a encontrar soluciones. Bueno, y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo soluciono el problema? Necesito entonces aprender o ver el funcionamiento de cómo funciona la manguera que se conecta al lavabo, cómo funciona una manija, cómo funciona un empaque, por qué es que el agua sube de tal forma, etcétera, 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 ¿va? Muchas veces nosotros creemos que es sentido común, pero incluso el sentido común nos puede confundir, ¿va? Para que si en algún momento no entienden cómo funciona una cosa, váyanse a la raíz y luego van creciendo ese funcionamiento, ¿no? Y realmente ahí es cuando van a estar aprendiendo, porque curiosamente nosotros que ya tenemos como esta noción construida de la realidad, damos por hecho muchas cosas. Entendemos que los carros funcionan de una forma y tal, pero realmente si se ponen a pensar qué tanto conocen de cómo funciona un carro, se van a dar cuenta que no saben nada, ¿no? Sí. Entonces, así es con cualquier cosa. Y no saber nada no quiere decir que sean tontos, simplemente que están en un proceso de aprendizaje, ¿va? Ahora, dentro de la programación y aterrizando estas ideas, vamos a estar trabajando con nuestras clases bases, que son nuestros scripts, ¿va? Un script, como ustedes saben, está conformado por, primero que nada, el nombre de la clase, ¿no? Que puede ser, en este caso, rueda, ¿no? ¿Y qué tiene una rueda? Pues tiene ciertas características. Ahora, yo creo que una rueda, a menos de que tenga alguna característica de derrape, es muy superficial. Vamos a algo más particular como el animal. Y en este caso, vamos a ver que tenemos una clase base, ¿va? Que puede ser animal. Animal puede ser cualquiera que conozcamos, ¿no? Y creo que conocemos bastantes en la naturaleza, ¿va? Pero por lo menos todos y cada uno de ellos debe tener un nombre. Entonces nosotros debemos empezar a discretizar o a separar en partes qué es lo que conforma un animal, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No. Esto es No. como que, perdón, eso es como que creas un código y todas sus características se van a heredar a los hijos. Sí, pero una parte anterior a eso, Sebas. Más que nada es entender cómo lo conforman, ¿no? Las partes generales. ¿Cómo qué? Como en este caso, podemos ir viéndolo de la siguiente forma. Nosotros, como apenas estamos separando en grupos, primero necesitamos entender qué conforma un animal, ¿no? Por ejemplo, y les voy a hacer una pregunta. ¿Un humano es un animal? No. ¿Por qué? Bueno, no es el tipo de animal, a lo mejor, supongo. Ok, a ver, ¿y por qué diferenciamos que un humano no entra dentro de la característica de animal? Será por su inteligencia, ¿no? Los delfines son inteligentes, ¿no? Bueno, pero no al punto de un humano. Ok, pero Bueno, no hay como que... Vamos a entrar a la filosofía. Sí, yo creo. a ver, van por buen camino. Justamente ahí quiero preguntarles, ¿por qué Sebas dijo que es inteligente, ¿va? Pero ¿por qué no un delfín no es un humano? Por su forma. Ok, existe una formología. Que no es parte de la sociedad o no puede hablar, no sé. Ok, entonces esos son características únicas, pero los loros pueden imitar palabras. Entonces puede hablar, ¿no? Pueden razonar, ¿será? Ok, Nunca hay muchas cosas. Que lo único que nos diferencia es el cuerpo. ajá.
Otros animales pueden hacer también sociedades como las hormigas, Ujú. o pueden, como usted dice, imitar sonidos, o incluso pueden, no sé, velar a sus muertos, ¿no? Como los elefantes. Exactamente. O sea, lo único que nos diferencia creo que es el cuerpo. Muy Un bien. poquito. Ambos son iguales. Bueno, nos parecemos. Pues aquí los puse en un dilema ético-moral, si se dieron cuenta, pero también me gusta porque los empiezo a empujar a zonas donde no establecemos del todo esas barreras, ¿no? Uno pudiera decir que tal vez el humano se caracteriza por tener conciencia de sí. Somos el único ser vivo que es consciente de su naturaleza, ¿va? Ahora, Ujú. un animal no sabe que, pues es un animal, ¿saben? O sea, no sabe que tiene que declarar impuestos, si lo quieren ver de esa forma. Ajá. Entonces, eh, aquí hay muchos dilemas entre que sí puede ser un apartado de que un humano es un animal o no, lo que sea, pero hay características únicas que nos conforman para poder ser humanos, ¿no? Por ejemplo, que tenemos esa conciencia, ¿no? Que a la par generamos una moral. Antes de llegar a eso, en la base que estamos poniendo como animales, pues podemos hacer atributos generales, ¿no? Por ejemplo, un animal necesita tener una característica para conformarse como un animal, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de animales tiene 4 patas, ¿no? Ujú. Ahora, tienen un tipo de pelaje, tienen ojos, tienen garras, pezuñas, uñas, tienen una cierta estructura ósea, etcétera, 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 ¿no? Ahora, no es lo mismo un animal que un insecto, ¿verdad? Porque existen animales vertebrados y animales invertebrados. Entonces, justamente ahí es donde nosotros empezamos a separar las características, ¿va? Entonces, yo puedo tener una clase base animal, que es la clase que tiene todo el general de esa especie, ¿va? O bueno, más bien de esa naturaleza, si lo queremos ver así. Porque luego podemos separar a los animales entre vertebrados e invertebrados, ¿no? Y ahí viene una subclase que vendría siendo una clase derivada. Ahora, no es lo mismo decir perro, porque esa es una derivación muy general, si lo queremos ver así. Yo pudiera decir que perro viene siendo una derivación de los vertebrados, ¿no? Pero ahora, ¿qué animal no es vertebrado? Un, Un um, pulpo, ¿no? ándale. Ándale, muy bien. Un pulpo, ¿no? Ahora, cumple con ciertas características únicas para ser un animal, pero no cumple con todas como para ser un perro, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, Mm. esto es lo que a mí me gusta poner de ejemplo dentro de lo que son las clases bases y las clases derivadas, subderivadas, etcétera, 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 ¿no? Aquí pueden ir leyendo que dice que se pueden utilizar cuando se busca llamar un método de una clase base que haya sido reemplazado por otro método, ¿no? En este caso, pues lo que nosotros queremos hacer es hacer nuevas definiciones de, como que, pues que de animal hay un animal vertebrado y de esos vertebrados pues tenemos toda una sección, ¿no? Que nosotros luego podemos especificar en los datos por medio de un constructor. En este caso, ustedes ya conocen cómo hacer objetos por medio de constructor, pero lo hemos visto de una forma muy general, para que poco a poco vayan dándose una idea. Vamos a ir trabajando mucho con estos métodos, más bien con estas clases que tienen constructores y también hay métodos que tienen parámetros, ¿va? Entonces vamos a ir dándole esas características. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda? Todo bien. No, ajá. Genial. Ahora, pasando también a la clase base, regresamos un poquito a las personas, ¿va? Ahora, normalmente las clases base solamente permiten que el constructor sea el que tenga la información. Y normalmente tienen un método que instancia esta información y tiene un descriptor de datos. ¿Cuál es este descriptor de datos? Los parámetros, ¿va? Normalmente
los parámetros los podemos ver que son los que se encuentran dentro de los paréntesis, ¿no? Entonces, si creamos la clase persona, la persona como parámetros va a tener ciertos datos específicos, ¿no? Como su nombre, su edad, su profesión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a partir de ahí vamos a encontrar ciertas características únicas, ¿no? Que puede ser la profesión que estábamos viendo, ¿no? Entonces, aquí viene el funcionamiento de esta clase base, que normalmente es darle acceso a las clases derivadas para darle características, ¿no? Que son generales de cualquier humano o la mayoría de los humanos. En este caso, ahora vienen los humanos. Ya vimos que eran los animales, pero entonces ya entendimos que un humano, pues tal vez se diferencia de los animales también porque tenemos ciertos hábitos, culturas y apropiaciones que tenemos como humanos, ¿no? Por ejemplo, el vestirse es algo que normalmente hacemos, ¿no? Ahora, normalmente lo utilizamos por cuestiones de vanidad, de que la sociedad lo dicta de esa forma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay animales que se visten, tal vez no de la misma forma que nosotros lo vemos, ¿no? Pero también existen esos comportamientos. Ahora, nosotros podemos empezar a separarlos y podemos empezar a decir que, bueno, tal vez nuestra clase persona se caracteriza por tener ciertos atributos específicos, ¿no? Y aquí ya podemos decirles que caminan, que comen de cierta forma, que hablan, que interactúan, ¿no? Y aquí yo les puse un ejemplo sencillo, ¿no? Que es nuestra clase B y nuestra clase A. Bueno, aquí la tenemos como clase persona y como clase de la profesión, que es profesor de matemáticas, un jugador de fútbol americano y un hombre de negocios, ¿no? Y independientemente de la clase en la que nos encontremos, todos derivan de una clase base que es la persona. Todos tienen los mismos atributos, pero cada uno se dedica a hacer cosas distintas, ¿no? Y bueno, aquí cabe recalcar que la clase base dentro de un método estático va a dar un error. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente nosotros vamos a poder crear clases bases, clases derivadas, clases puramente virtuales, clases abstractas y también clases estáticas, ¿va? Las clases estáticas ya las hemos visto. Pero principalmente hemos visto el método, más bien el singleton, que es un antipatrón de diseño para videojuegos. Pero vamos a empezarlo a ver de una forma más estructural con este tipo de cosas, ¿no? Que si se acuerdan, hemos estado utilizando bastantes managers, solamente que ahora vamos a utilizar los managers de una forma más específica, ¿va? Entonces, vamos a continuar un poquito, ¿no? Ahora, ¿todos ya tienen abierto Unity o no lo tienen abierto? Porque, ¿qué creen? Yo no lo tengo abierto, pero, porque se me cerró. Pero podemos tener aquí una práctica muy sencilla, ¿va? Dentro de lo que tenemos como una clase, y ahorita lo van a poder empezar a generar, tenemos una clase persona, ¿va? Que esta clase persona puede tener datos específicos, ¿no? Como un nombre o una identificación, ¿no? Que aquí ya podemos ponerle cualquier nombre, ¿no? El social number security, el security number, pueden ponerle su ID, lo que ustedes quieran, ¿no? Este es un ejemplo muy básico, pero vamos a empezar a trabajar con funciones virtuales. Y ahorita vamos a empezar a hablar un poquito sobre ello. Lo que me gustaría que puedan hacer es ayudarme a crear una clase que se llame persona. Ahora, esta clase persona lo que va a tener son nuestros atributos, ¿va? Entonces, por favor, en su Unity, creen un script que se llame persona. Si fueran tan amables. Justamente abrí uno que no quería abrir. Pero ya está. Y ahorita me gustaría ver si pueden empezar a copiar este código. Y también van a ver que hay cosas nuevas que no hemos visto. Entonces me gustaría que empiecen a ver qué es lo que no conocen dentro de este script, porque justamente eso es de lo que vamos a estar hablando, ¿va? O copiamos lo que tiene ahí en la imagen. Ajá, por favor, Sebastián. Una pregunta rápido, ya ve que cuando haces un nuevo script sale lo de la clase de void, del start y de update.
Eso Ajá. si los quitan no causa ningún error. Ningún error. Justamente Ok. son métodos que Unity nos crea para que funcionen dentro del game loop, ¿no? Pero una cosa a la vez. Antes de llegar al game loop, quiero que empecemos a trabajar con los métodos básicos, ¿no? Ok, entonces no es necesario también. No, realmente una clase para que funcione ni siquiera necesitaría heredar del mono behavior, ¿va? Pero Órale. lo estamos haciendo de esta forma para que lo utilicen dentro de Unity, ¿no? Realmente el lenguaje lo van a aprender para que funcione en C#, pero justamente dentro de las clases de Unity queremos enfocar que esto funcione dentro, pues, del apartado que es el motor, ¿no? Pero las clases pueden no heredar de mono behavior o heredar de mono behavior. Wow, ok. Van a ver que en este script, que justamente ya pude abrir acá, voy a cerrar esas ventanillas que tenía por acá abiertas. A ver, denme un segundo, ahí está. Muy bien, aquí tengo el script yo. Antes de entrar a la clase base y derivada, quiero que vean que tenemos a nuestra clase persona, ¿no? Aquí hay varias cosas que tal vez no conocemos, como el atributo protected o virtual, ¿no? Que son los principales que nosotros no hemos utilizado dentro de la programación en Unity. ¿Por qué? Porque normalmente cuando aprendemos Unity necesitamos aprender los conceptos generales de la programación. Como les había comentado al inicio, existe la programación estructurada, que viene siendo parte del polimorfismo y de la programación orientada a objetos. Como les había dicho, existe lo que es guardar dentro de contenedores datos, que normalmente a eso se le llama encapsulamiento. Estamos guardando en pequeños contenedores datos. Y aquí lo primero que vamos a estar viendo es, por ejemplo, esta clase persona. Que esta clase persona pues tiene el nombre, ¿no? Pero también tiene un número de identificación, el Social Security Number, y bueno, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Aquí pudiera ser cualquier dato general, ¿no? Pueden poner edad, pueden poner cualquier otra cosa. ¿Se acuerdan que también estábamos hablando de la profesión, no? Ahora, la profesión para mí quisiera que fuera algo que sí viene siendo un general de la persona, pero que pueda ser variante y que tenga características distintas. Entonces, por lo mismo es que nosotros tenemos que crear un método virtual. ¿Qué son los métodos? Pues son las funciones, ¿va? Pero normalmente cuando estamos hablando dentro de una clase, esas funciones se convierten en métodos, como cualquier otra función. Solamente que el nombre va más especializado en este tipo de datos, ¿va? Este método, si se dan cuenta, solamente está imprimiendo en consola datos, que son el nombre y el Social Security Number. No hay nada más. ¿Cómo yo puedo utilizar esta clase dentro de otra clase? Muy sencillo. Y aquí viene la parte interesante. Yo puedo crear otra clase dentro de un mismo script. ¿Es recomendable? Sí y no, dependiendo de lo que estén haciendo, ¿no? Mucho del funcionamiento de los scripts se dicta a partir de lo que ustedes quieran hacer. Entonces, voy a establecer aquí una clase pública que se llame, bueno, para empezar la voy a crear, ¿no? Y va a ser una clase que se llame profesor o teacher, ¿no? Que va a ser el maestro. Y el maestro va a heredar de la clase persona. ¿Por qué? Porque queremos utilizar los mismos atributos que vienen en esta clase ya definida, ¿va? Ahora, ¿qué podemos ir viendo dentro de esta clase? Que va a tener todos los datos que existen en la clase base, que es persona. ¿Y qué pasó con el mono behavior? Bueno, pues el mono behavior hereda o es la herencia que viene siendo de persona. Entonces, persona tiene los datos de Unity, pero teacher ya tiene sus datos por defecto, ¿va? Ya no ocupamos mandar a llamar los datos de Unity. Ahora, en C# no se pueden hacer herencias múltiples, ¿va? Solamente para que lo vayan sabiendo. No puedo poner aquí person y luego otra cosa, ¿no? Pero en otros lenguajes como en el